Morena acaba de mover una de las piezas más delicadas del tablero político mexicano. Y lo hizo justo cuando el reloj electoral ya empezó a correr. La reforma que Sheinbaum está empujando puede cambiar las reglas antes de 2027, abrir nuevas causales para anular elecciones, meter el fantasma de la intervención extranjera en las urnas y poner bajo revisión a candidatos señalados por posibles vínculos con el crimen organizado. Pero la pregunta que está incendiando a la oposición es mucho más grave. ¿Esto es una reforma para proteger la democracia o una jugada para blindar el poder antes de la próxima gran elección? Porque lo que está ocurriendo no es un ajuste técnico cualquiera, no es una modificación menor, es un paquete que toca el corazón del sistema electoral mexicano, justo antes del límite legal, para que esos cambios puedan aplicarse en los comicios de 2027. Y cuando un gobierno con mayoría legislativa acelera una reforma electoral antes de una fecha límite, la política mexicana entra automáticamente en zona de sospecha. La versión oficial dice que el objetivo es proteger las elecciones, cerrar la puerta a la intervención extranjera, impedir que el crimen organizado infiltre candidaturas, ordenar un sistema electoral y judicial bajo presión. Pero la oposición lo está leyendo de otra manera, como una reforma express, hecha con prisa, sin suficiente debate, con conceptos ambiguos y con el riesgo de convertir cualquier elección cerrada en una batalla judicial. Y aquí empieza lo más delicado, porque cuando se habla de anular elecciones por intervención extranjera, la frase suena fuerte, patriótica, incluso razonable. Pero también abre una pregunta explosiva. ¿Quién va a decidir qué cuenta como intervención extranjera? ¿Un comentario de un político estadounidense? ¿Una campaña digital desde fuera del país? ¿Financiamiento internacional? ¿Bots? ¿Una denuncia presentada justo en el momento exacto? Quédate hasta el final, porque esta historia no va solamente de una reforma, va de una pregunta mucho más profunda. Si Morena está intentando proteger el voto de amenazas reales o si está construyendo una herramienta legal que podría usarse para disputar, presionar o incluso anular resultados incómodos en 2027. El primer punto es el calendario. En política, el tiempo nunca es casualidad. Las reformas electorales tienen límites precisamente para evitar que los partidos cambien las reglas cuando la elección ya está demasiado cerca. Por eso, cuando el oficialismo acelera un paquete electoral antes de que venza ese plazo, el mensaje es claro. Quieren que estos cambios puedan estar vivos para la próxima elección. Y 2027 no es cualquier elección. México renovará la Cámara de Diputados. Se moverá una parte clave del poder nacional y se medirá por primera vez la fuerza real del gobierno de Sheinbaum después del arranque de su sexenio. Ya no será solo la herencia de López Obrador, ya no será solo la ola de 2024. Será el momento en el que Morena tendrá que demostrar si puede conservar el control bajo el liderazgo propio de Sheinbaum. Por eso, cualquier cambio a las reglas antes de 2027 se vuelve explosivo. No afecta solo al procedimiento, afecta la cancha, los árbitros, las causas de nulidad, los criterios para validar candidaturas y el margen de maniobra de la oposición. La pregunta es simple: ¿por qué ahora? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué meter estos cambios en un periodo legislativo extraordinario? ¿Por qué no abrir un debate nacional amplio si de verdad se trata de proteger la democracia? Y esa es la grieta por donde se está metiendo la polémica. Porque Morena puede decir que actúa para blindar al país de amenazas reales. Y hay que reconocerlo. Esas amenazas existen. México sí enfrenta presión extranjera, campañas digitales, desinformación, tensiones con Estados Unidos, intereses externos y una relación cada vez más áspera con Washington. También es cierto que el crimen organizado ha intentado influir en territorios, candidatos, alcaldías y gobiernos locales. Pero el problema no es si esas amenazas existen. El problema es quién tendrá el poder de definirlas, cómo se probarán, bajo qué criterios se aplicarán y contra quién se usarán.
Porque una ley que parece diseñada para proteger la democracia puede convertirse, si está mal redactada, en un arma para disputarla. Imagina una elección cerrada en un estado clave. Morena gana por poco o pierde por poco. De pronto, aparece una denuncia diciendo que hubo intervención extranjera, una campaña digital, un grupo internacional, presión mediática, financiamiento irregular o una narrativa impulsada desde fuera. La denuncia llega al tribunal. El resultado entra en litigio. La elección queda en el aire. Y entonces la pregunta ya no es ¿quién ganó en las urnas? La pregunta pasa a ser ¿quién convence al árbitro? Eso es lo que la oposición teme. No necesariamente que la causal sea ilegítima por sí misma, sino que pueda convertirse en una puerta demasiado amplia para judicializar elecciones. Y en un país polarizado, una puerta así puede ser dinamita. Pero esto no fue todo, porque el paquete también se mezcla con otra propuesta igual o incluso más sensible: evitar que candidatos vinculados al crimen organizado lleguen a las boletas. Y de nuevo, la idea suena correcta. Nadie quiere candidatos del narco. Nadie quiere alcaldes capturados por grupos criminales. Nadie quiere campañas financiadas por redes delictivas. El problema, otra vez, está en el mecanismo. Según lo planteado, habría una comisión de verificación que revisaría perfiles con apoyo de áreas de inteligencia y fiscalías. Y ahí se abre una caja de Pandora. Porque si una comisión puede revisar candidatos, recibir información reservada, evaluar riesgos e influir en quién compite, esa comisión se convierte en un filtro de enorme poder político. Y la pregunta es brutal: ¿quién controlará ese filtro? Si el mecanismo se usa con independencia real, podría frenar candidaturas peligrosas. Pero si se usa con sesgo político, podría convertirse en una forma de golpear opositores antes de que lleguen a la boleta. Bastaría una sospecha, una investigación abierta, un informe reservado, una filtración o una acusación para destruir una candidatura. Y en México, las acusaciones no siempre llegan limpias. A veces aparecen cuando alguien empieza a crecer. A veces se filtran cuando una candidatura incomoda. A veces no se prueban, pero ya hicieron daño. Ese es el riesgo. Aquí está el segundo gran gancho de esta historia. Morena vende la reforma como blindaje democrático, pero sus críticos la ven como un posible sistema de control electoral. Dos narrativas opuestas. Dos versiones incompatibles. Y en medio, millones de votantes que podrían llegar a 2027 sin saber si las reglas del juego son neutrales o si fueron diseñadas con ventaja. Sheinbaum enfrenta una paradoja peligrosa. Si no actúa contra la infiltración criminal, la acusarán de permitir que el narco se meta en la política. Pero si actúa mediante una comisión controlada por instituciones cercanas al poder, la acusarán de usar el combate al crimen para filtrar adversarios. Si defiende la soberanía frente a la intervención extranjera, puede parecer firme, pero si esa causal usa criterios vagos, puede parecer que prepara una herramienta para anular resultados. Todo depende de la letra pequeña. Y la letra pequeña, en política, es donde suelen esconderse los verdaderos riesgos. Pero todavía hay más, porque esta reforma llega en un momento en el que también se están moviendo piezas del Poder Judicial y del Tribunal Electoral. Y eso vuelve el cuadro todavía más inquietante. La reforma judicial, vinculada al calendario electoral, ha sido presentada como una forma de ordenar el proceso y evitar un colapso operativo. Pero sus críticos señalan que, al aplazar elecciones judiciales y extender la permanencia de ciertos magistrados electorales, el resultado práctico podría ser mantener durante más tiempo a un bloque decisivo en el tribunal. Y ahí se forma el círculo completo. Si cambias causales de nulidad, necesitas árbitros que las interpreten. Si creas filtros para candidaturas, necesitas instituciones que validen esas decisiones. Si una elección termina impugnada por intervención extranjera, crimen organizado o irregularidades nuevas, quien tenga la última palabra será el sistema electoral y judicial. Entonces,
La pregunta ya no es solamente ¿qué dice la reforma? La pregunta es ¿quién la va a aplicar? Porque en cualquier democracia, las reglas importan, pero los árbitros importan todavía más. Una causal ambigua, en manos de un árbitro independiente, puede resolverse con criterios técnicos. Una causal ambigua, en manos de un árbitro, percibido como cercano al poder, puede convertirse en una bomba de legitimidad. Y México no necesita otra bomba de legitimidad. El país ya vive demasiadas tensiones. Violencia política, polarización, desconfianza institucional, acusaciones de vínculos criminales, presión de Estados Unidos y un clima público cada vez más agresivo. En ese contexto, tocar las reglas electorales sin una discusión amplia puede encender un incendio que después nadie controle. Desde el gobierno, la lectura es distinta. Para Morena, estas reformas pueden presentarse como una respuesta a problemas reales. Y ese es el punto más inteligente de la jugada. No están usando un pretexto vacío. Están tocando miedos reales. Intervención extranjera, crimen organizado, dinero sucio, candidaturas infiltradas, redes digitales, amenazas a la soberanía. Precisamente, por eso, la reforma puede avanzar con fuerza. Porque cuando un gobierno presenta una medida bajo la bandera de proteger al país, oponerse se vuelve políticamente costoso. Si la oposición critica la reforma, Morena puede acusarla de no querer frenar la intervención extranjera. Si cuestiona la revisión de candidatos, puede decir que no quieren combatir la infiltración criminal. Si pide más debate, puede acusarla de querer retrasar una medida urgente. Es una jugada política efectiva. Colocar a tus adversarios en la posición de parecer defensores del problema que tú dices combatir. Pero la oposición también tiene munición. Puede decir que la reforma llega con prisa, sin transparencia suficiente, con criterios ambiguos y usando la mayoría legislativa de Morena para reformar el tablero antes de 2027. Puede acusar al oficialismo de mezclar soberanía, crimen organizado y justicia electoral para crear una narrativa de control. Y por eso el debate va a ser feroz. Morena dirá, estamos protegiendo la democracia. La oposición dirá, están preparando el control electoral. Morena dirá, queremos impedir que el narco meta candidatos. La oposición dirá, quieren usar expedientes para bajar rivales. Morena dirá, defendemos a México de la injerencia extranjera. La oposición dirá, quieren una excusa para anular elecciones. Y el ciudadano común quedará atrapado en una pregunta incómoda. ¿A quién creerle? Aquí es donde el tema se vuelve viral, porque todos entienden lo que está en juego. Si el gobierno cambia las reglas antes de la elección, la gente sospecha. Si la oposición se opone a medidas contra el narco, la gente también sospecha. Si se habla de intervención extranjera, la conversación se enciende. Si se habla de candidatos criminales, el miedo sube. Si se habla de anular elecciones, la alarma se dispara. Por eso, este tema tiene todos los ingredientes para explotar. Soberanía, crimen organizado, elecciones, Morena, Sheinbaum, oposición, tribunales y 2027. Pero hay una pregunta que todavía nadie responde con claridad. ¿Qué garantías habrá para que estas herramientas no sean usadas políticamente? Una reforma de este tamaño debería venir con candados claros, definiciones precisas, estándares de prueba, transparencia, plazos, derecho de defensa, supervisión independiente, límites al uso de información reservada y criterios públicos para determinar qué es intervención extranjera y qué no. Y, sobre todo, garantías de que las reglas se aplicarán igual contra Morena, contra la oposición y contra cualquier partido. Sin eso, la reforma puede convertirse en una máquina de sospechas. Y una elección bajo sospecha es una elección herida antes de empezar. Imagina 2027. Campañas encendidas. Morena defendiendo su mayoría. La oposición intentando recuperar terreno.
Estados clave en disputa. Estados Unidos, opinando sobre seguridad, migración o narcotráfico. Candidatos acusándose unos a otros. Informes reservados circulando. Comisiones revisando perfiles. Tribunales recibiendo impugnaciones. Y de pronto, un resultado cerrado. En ese escenario, cualquier regla ambigua puede convertirse en arma. Cualquier acusación puede convertirse en expediente. Cualquier expediente puede convertirse en presión. Y cualquier presión puede convertirse en nulidad. Ese es el miedo real detrás de esta reforma. No que se quiera combatir la intervención extranjera. No que se quiera frenar al crimen organizado. Eso, en principio, es legítimo. El miedo es que se construyan herramientas poderosas sin suficientes límites. Porque cuando una herramienta poderosa cae en manos de un gobierno fuerte, con mayoría legislativa y control de agenda, la oposición siempre sospecha que, tarde o temprano, se usará contra ella. Sheinbaum tiene ahora una decisión de alto riesgo. Puede usar su mayoría para aprobar rápido y asumir el costo político. O puede abrir más discusión, explicar mejor los alcances, precisar conceptos y reducir el margen de sospecha. Pero si opta por la vía rápida, la oposición tendrá un relato muy potente. Morena cambió las reglas antes de 2027 porque quiere llegar con ventaja. Y en política, los relatos importan casi tanto como las leyes. Porque una reforma puede ser legal y aún así parecer ventajista. Puede justificarse en amenazas reales y aún así generar miedo si se aprueba sin consenso. Y cuando una parte importante del país siente que las reglas no son confiables, el daño ya está hecho. Si Morena logra demostrar que la reforma tiene límites claros, que no busca controlar candidaturas, que no busca anular elecciones incómodas y que se aplicará también contra sus propios aliados, podrá venderla como blindaje democrático. Pero si la aprueba con prisa, con redacción ambigua y sin debate suficiente, el fantasma del control electoral la perseguirá hasta 2027, porque cada elección cerrada será leída bajo esa sombra. Cada candidatura bloqueada será sospechosa. Cada acusación de intervención extranjera será vista como maniobra. Cada impugnación será interpretada como guerra política. Y cada victoria del oficialismo será revisada por sus adversarios con una pregunta venenosa. ¿Ganaron en las urnas o ganaron con las reglas que ellos mismos cambiaron? Esa es la bomba que puede estar construyéndose ahora. La versión del gobierno dice que México necesita defenderse. La versión de la oposición dice que Morena quiere blindarse. La verdad política probablemente se jugará en la letra final de la reforma, en los candados que tenga, en quién la aplique y en cómo se use cuando llegue la primera elección realmente disputada. Pero algo ya está claro. El debate de 2027 no empezó en 2027. Empezó ahora. Empezó con esta reforma. Empezó con esta prisa. Empezó con esta acusación de golpe electoral. Empezó con una pregunta que puede perseguir a Sheinbaum durante meses. ¿Está protegiendo la democracia mexicana o está rediseñando el tablero antes de que los mexicanos vuelvan a votar? Y si esa pregunta no se responde con transparencia, el costo puede ser enorme. Porque en una democracia no basta con ganar elecciones. También hay que convencer al país de que las reglas eran limpias. Y si millones de mexicanos llegan a 2027 creyendo que las reglas fueron movidas desde el poder, entonces la verdadera crisis no será quien gane. La verdadera crisis será si el país cree en el resultado. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta reforma busca proteger las elecciones de amenazas reales? ¿O crees que Morena está preparando el terreno para controlar 2027? Suscríbete a Alarma México, porque lo que está pasando ahora puede definir el futuro político del país mucho antes de que empiece la campaña.